Imagina que eres un explorador en un universo lleno de posibilidades, pero llevas contigo una mochila repleta de cargas que ralentizan tu paso. Esas experiencias que te marcaron, relaciones que consumen tu energía y deberes que se sienten como enormes montañas sobre tus hombros. Todo eso se va acumulando sin que lo notes, envolviéndote en una rutina que limita tu libertad interior. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si pudieras soltar ese equipaje emocional que te impide avanzar? Cierra los ojos por un instante e imagina lo que se sentiría dejar atrás todo aquello que te pesa. ¿Qué cambiaría en ti? ¿Qué nuevas puertas se abrirían si te dieras el permiso de soltar lo que te estanca? En este video quiero invitarte a iniciar un viaje hacia el redescubrimiento de ti mismo, donde te mostraré pasos sencillos pero transformadores para despejar tu camino de todo lo que apaga tu luz. No necesitas anunciar tu cambio al mundo. Lo verdaderamente importante es que tomes la decisión por ti. Si estás listo para dar ese paso, deja tu huella comentando: suelto lo que me limita, elijo vivir libre. Esas palabras serán tu compromiso contigo mismo, el primer peldaño hacia una vida más liviana y auténtica. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te retiene y a despegar hacia una versión más libre y plena de ti? Vamos juntos a dar ese primer paso. Empecemos. Número 1. El afán de hablar de tus planes. Desde muy temprana edad, aprendí a valorar la idea de proyectar un futuro ordenado, de detallar en voz alta cada meta y cada anhelo como si, al expresarlo, pudiera esculpir el porvenir a imagen de mis palabras. Recuerdo que, en mi juventud, hablar de mis planes era casi un ritual. Al compartirlos, sentía que los depositaba en un lugar seguro, como si al exteriorizar mis intenciones estuviera convocando a la fortuna a cooperar con mis deseos. En aquellos días, la articulación de mis proyectos era la manera de afirmar mi control sobre lo incierto, de gritarle al universo que yo tenía el timón en mis manos. Con el tiempo, sin embargo, comprendí que este afán por hablar de mis planes escondía algo más profundo, una necesidad de validación y una sed de certidumbre en medio del caos. Cada vez que relataba mis intenciones, no era solo un ejercicio de autoafirmación, sino también un intento de convencerme a mí mismo de que, en efecto, tenía la capacidad de prever y manejar cualquier circunstancia. Era una ilusión de control, una red que tejía mis palabras para protegerme de la imprevisibilidad de la vida. Cuanto más detallados eran mis discursos sobre el futuro, más me aferraba a la idea de que, si organizaba cada paso, el destino se rendiría ante mi voluntad. Durante largos años, este hábito se convirtió en una especie de refugio. En reuniones con amigos o en conversaciones casuales, me deleitaba compartiendo mis planes, convencido de que cada pronóstico, cada lista de objetivos, era un testimonio de mi habilidad para sortear cualquier imprevisto. La seguridad que emanaba de mis palabras me hacía creer que no había sorpresa demasiado grande, que todo podía ser previsto si se articulaba correctamente en un plan bien estructurado. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que hablar de mis planes no siempre se traducía en resultados concretos. A menudo, la magnitud de mis palabras se disipaba ante la cruda realidad, dejando tras de sí un eco de promesas incumplidas. Hubo momentos en los que, al ver cómo algunos de esos proyectos se desmoronaban ante la fuerza implacable de la incertidumbre, me embargaba una sensación de impotencia. Me cuestionaba: ¿acaso mis palabras eran un mero adorno, una forma de engañarme a mí mismo y a los demás? En esos instantes, el discurso que antes me brindaba confianza se volvía fuente de ansiedad. Empezaba a percibir que, al hablar de mis planes, estaba imponiendo un orden rígido sobre la vida, pretendiendo que cada acontecimiento se ajustara a mi guión predeterminado. Pero la vida, con sus giros inesperados, se reía de mis certezas y me enseñaba que por muy bien que planeara, siempre habría variables fuera de mi alcance. En esa lucha interna, descubrí un aprendizaje fundamental. La transformación no reside en la solidez de nuestros planes, sino en la capacidad de adaptarnos a lo imprevisto. Aprendí a valorar el silencio y la pausa, a dejar de lado la necesidad imperiosa de contar cada paso del camino. Comprendí que el verdadero poder no se encuentra en la palabra vacía, sino en la acción consciente y en la apertura a la incertidumbre. Poco a poco, comencé a reemplazar la compulsión por hablar de mis planes con la práctica de escuchar más,
de observar el fluir natural de los acontecimientos sin intentar forzarlos en un molde preestablecido. Esta transformación no fue inmediata ni exenta de recaídas. Aún me sorprendo en ocasiones divagando sobre el futuro con la misma ansia de control que antes me caracterizaba. Pero ahora, cada vez que esa tendencia resurge, me detengo y me pregunto, ¿realmente necesito que el mundo se ajuste a mi narrativa? ¿O es posible encontrar paz en la incertidumbre, en la belleza de lo no planeado? Descubrí que, al renunciar a la necesidad de verbalizar cada detalle, se abre un espacio para la creatividad y para la aceptación de que, a veces, el mejor plan es simplemente dejarse llevar. El afán de hablar de tus planes, en última instancia, es un reflejo de nuestra lucha por dominar un entorno que se nos escapa de las manos. Es la manifestación de un deseo profundo de seguridad, de la necesidad de imponer orden en un universo inherentemente caótico. Y sin embargo, en ese intento de controlar el futuro, corremos el riesgo de perder de vista el presente. Al gastar energía en articular un guión perfecto, a menudo olvidamos vivir y disfrutar cada momento, por pequeño que sea. Es en la fluidez de la hora donde reside la verdadera esencia de la vida, y es ahí donde se gestan las experiencias más auténticas. Esta nueva perspectiva me llevó a reevaluar mis prioridades y a replantear mis relaciones con quienes me rodean. Comprendí que la sinceridad no radica en la perfección de nuestros planes, sino en la humildad de reconocer nuestras limitaciones y en la valentía de aceptar lo que no se puede modificar. Así, en vez de intentar convencer a los demás de que mi visión era la única posible, empecé a escuchar sus historias, a valorar sus propios procesos de incertidumbre y a encontrar en cada encuentro una oportunidad para aprender algo nuevo. El intercambio de experiencias se convirtió en un puente que me permitió ver más allá de mi propio afán de control, y en esa apertura descubrí que cada ser humano lleva consigo un universo de posibilidades. El cambio más significativo, sin embargo, se produjo en mi relación conmigo mismo. Al dejar de sentir la necesidad imperiosa de contar mis planes, abrí un espacio para el autoconocimiento. Empecé a explorar mis miedos y a cuestionar las raíces de esa compulsión por prever y ordenar cada situación. Descubrí que, en el fondo, hablar de mis proyectos era un mecanismo para evitar enfrentar la incertidumbre y el dolor que a veces acompaña a la vulnerabilidad. Reconocer esta verdad me permitió dar el primer paso hacia una mayor autenticidad, en la que ya no me sentía obligado a impresionar o a demostrar que tenía todo bajo control. Hoy, cuando reflexiono sobre ese pasado marcado por el afán de hablar de mis planes, siento una mezcla de nostalgia y gratitud. Nostalgia por esos días en los que cada palabra era un intento desesperado por imponer orden, y gratitud por las lecciones aprendidas a través de los imprevistos y las desviaciones inesperadas. He comprendido que el futuro, por mucho que deseemos dominarlo, siempre estará teñido de la imprevisibilidad que hace a la vida tan fascinante. Y es precisamente en esa mezcla de lo planeado y lo fortuito donde se esconde la verdadera magia del existir. En definitiva, aprender a soltar el imperativo de verbalizar cada aspiración no es un acto de rendición, sino una declaración de libertad. Es la aceptación de que el valor de nuestros sueños no se mide por la precisión con la que los articulamos, sino por la capacidad de adaptarnos, de reírnos de los errores y de seguir adelante con la certeza de que cada experiencia, por caótica que parezca, suma a nuestro crecimiento. Hoy elijo vivir con la convicción de que lo esencial no es imponer mis planes al mundo, sino descubrir en cada instante la posibilidad de reinventarme, de transformar las incertidumbres en oportunidades y de encontrar en el diálogo silencioso entre mis deseos y la realidad la esencia de mi camino. Cada día me esfuerzo por dejar que mis planes sean guías flexibles, esquemas abiertos a la intervención del azar y la sorpresa. He aprendido a escuchar más y a hablar menos de lo que deseo controlar. Y en ese silencio he encontrado una voz interior que me recuerda que, aunque no pueda prever todos los giros del destino, tengo la capacidad de adaptarme y de crecer. Así, el afán de hablar de mis planes se ha transformado en una reflexión constante sobre la naturaleza efímera de las certezas y la riqueza de lo inesperado. Y en esa transformación reside, tal vez, la mayor victoria. El descubrimiento de que la verdadera fortaleza no consiste en tener cada palabra del futuro ya escrita,
sino en la capacidad de abrazar el misterio del porvenir, con la humildad de quien sabe que, a pesar de los planes, lo esencial es vivir el presente con intensidad, con amor y con una sincera apertura hacia lo que aún está por venir. Número 2. Eliminar de tu vida las cosas o personas que te drenan. En el ir y venir de la rutina diaria, en medio del ruido constante de compromisos, obligaciones y relaciones, llega un momento en el que uno se detiene y observa con detenimiento el estado de su vida. Es en esos instantes de profunda introspección cuando te das cuenta de que existen presencias y hábitos que, lejos de sumar, van drenando tu energía vital. Es como si una sombra sutil se hubiera instalado en tu interior, robándote la chispa que te impulsa a vivir, a crear, a soñar. Durante muchos años ignoré esa sensación, aferrándome a costumbres y relaciones que parecían inmutables, hasta que comprendí que para crecer y florecer es indispensable tener el valor de eliminar de tu vida las cosas o personas que te drenan. Al principio, la idea de apartarte de aquello que te consume parecía un acto de egoísmo, casi una traición a la responsabilidad de estar presente para los demás. Pensaba que, si realmente amaba, debía soportar sin cuestionamientos cada inconveniente, cada malestar ajeno, aun cuando eso significara sacrificar partes esenciales de mí mismo. Sin embargo, con el paso del tiempo y a través de un doloroso proceso de autoconocimiento, entendí que cuidar de ti mismo no es un acto de indiferencia, sino de autoconservación. Al insistir en sostener relaciones o mantener hábitos que te desgastan, no solo afectas tu bienestar, sino que, sin darte cuenta, limitas tu capacidad para ofrecer amor y energía a quienes te rodean. Recuerdo esos días en los que cada encuentro me dejaba extenuado, en los que cada conversación terminaba en una sensación de vacío. Esa fatiga emocional, que se iba acumulando poco a poco, me hizo comprender que la verdadera fortaleza reside en saber poner límites, en reconocer que no puedes dar lo que no tienes. Fue un despertar doloroso, pero necesario. Tuve que aprender a identificar aquello que me quitaba fuerzas, a distinguir entre lo que realmente me nutría y aquello que en cambio me empobrecía. Así, comprendí que eliminar de mi vida lo que me drena era tan esencial como deshacerme de los objetos que ya no sirven en una casa. Era el primer paso para abrirme a una renovación profunda y verdadera. Este proceso de depuración interna no se trataba de un acto de rencor o de rechazo, sino de un reconocimiento de mi propio valor. No se puede seguir ofreciendo una parte de ti mismo cuando estás agotado, cuando cada minuto se siente como un esfuerzo para sostener aquello que te consume. En muchas ocasiones, la fuente del desgaste era sutil, la acumulación de pequeñas negligencias, las palabras hirientes sin intención, los comportamientos que se normalizaban con el tiempo. Fue a través de momentos de intensa reflexión que llegué a aceptar que merezco algo mejor, que el amor propio y el cuidado personal deben ser la base de toda relación, ya sea con los demás o contigo mismo. A medida que fui identificando esos patrones, me enfrenté a la difícil tarea de establecer límites. Decidir decir no a aquello que me drenaba no fue fácil, sobre todo cuando el miedo al rechazo o a la culpa se interponía. Durante mucho tiempo, me sentí culpable por apartar a quienes necesitaban de mi apoyo, aun cuando esa ayuda venía a costa de mi propio bienestar. Sin embargo, comprendí que para ser un verdadero sostén para otros, primero debo estar completo. Cuidar de mí mismo es el primer paso para poder brindar lo mejor de mí a los demás, y eso implica reconocer que tu energía es valiosa y merece ser preservada. El proceso de eliminar de tu vida aquello que te drena es, en esencia, un viaje de autoconocimiento y transformación. Es aprender a identificar las señales de advertencia, a notar cuándo una situación o una persona empieza a afectar tu paz interior. En mi caso, noté que ciertas relaciones se habían convertido en una fuente constante de frustración y tristeza, y que, a pesar de mis esfuerzos por ayudar, acababan drenando mi vitalidad. Fue en esos momentos que decidí replantear mis prioridades y buscar un equilibrio genuino, donde el amor propio y el respeto hacia mí mismo prevalecieran sobre la necesidad de complacer a los demás a cualquier costo. El acto de eliminar lo que te drena es, por tanto, una declaración de amor propio. Es decirle al mundo y a ti mismo que mereces vivir en un ambiente que te nutra, que te impulse y que te permita crecer. Significa dejar atrás lo que no te aporta,
lo que te impide ser la mejor versión de ti y abrir un espacio para relaciones y experiencias que realmente te enriquezcan. Es un proceso gradual y en ocasiones doloroso, pues implica cuestionar viejos lazos y romper con costumbres arraigadas. Pero cada paso dado en esa dirección te acerca más a una vida auténtica y plena, en la que cada día se convierte en una oportunidad para renacer. No es sencillo enfrentar la resistencia interna y externa que implica desprenderse de aquello que te agobia. La nostalgia, el miedo a la soledad y la incertidumbre sobre lo que vendrá son sentimientos que se interponen en el camino. Sin embargo, he aprendido que aceptar estos temores y enfrentarlos es parte esencial del proceso de transformación. Cada decisión de apartarte de lo que te drena se convierte en una afirmación de que mereces vivir con plenitud, sin cargas que te impidan desplegar todo tu potencial. Con el tiempo, fui notando cambios profundos en mi manera de relacionarme conmigo mismo y con el mundo. Al eliminar poco a poco lo que me desgastaba, comencé a experimentar una sensación de ligereza, como si cada carga removida abriera un nuevo espacio para la creatividad y la felicidad. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a cultivar un diálogo interno que me permitiera reconectar con mis verdaderos deseos y aspiraciones. Este proceso de purificación interna me enseñó que al cuidar de mi bienestar, estoy sembrando las bases para un futuro lleno de posibilidades y de paz. Hoy, cada vez que me enfrento a una situación en la que siento que mi energía se ve comprometida, me detengo y reflexiono. ¿Realmente necesito cargar con aquello que me drena? ¿O es posible, en cambio, crear un entorno en el que cada experiencia contribuya a mi crecimiento? La respuesta, por más dura que parezca en un principio, es siempre afirmativa. Mereces vivir en un ambiente que te impulse a ser mejor, en el que puedas florecer sin las ataduras de relaciones o hábitos que te consumen. El viaje hacia la eliminación de lo que drena no es un camino lineal, sino una espiral de aprendizajes, de caídas y de levantadas. Cada día se presenta como una nueva oportunidad para reevaluar, para ajustar tus límites y para reafirmar que tu bienestar es lo primero. Es en esa constante búsqueda de equilibrio donde descubres que el verdadero poder reside en la capacidad de elegir conscientemente qué energía permites en tu vida. Al aprender a decir no a lo que te agota, te abres a la posibilidad de decir sí a lo que realmente te llena, a lo que te impulsa a crecer y a ser la mejor versión de ti mismo. En definitiva, eliminar de tu vida las cosas o personas que te drenan es un acto de coraje y de amor propio. Es reconocer que, para poder ofrecer lo mejor de ti a los demás, primero debes cuidar de tu propio jardín interior, deshaciéndote de las malezas que impiden que florezcan tus sueños. Cada límite que estableces, cada decisión de apartarte de lo que te consume, se convierte en una inversión en tu bienestar, en una declaración silenciosa de que tu energía es sagrada y merece ser protegida. A lo largo de este camino, he aprendido que el verdadero crecimiento personal no radica en la cantidad de relaciones o compromisos que asumas, sino en la calidad de la energía que dejas fluir en tu vida. Número 3. Elimina el exceso de pensamiento sobre el futuro. En medio de la vorágine de días que se suceden sin pausa, en un mundo en el que el cambio es la única constante, he descubierto que la mente, a menudo, se enreda en una maraña de pensamientos que proyectan un futuro incierto. Durante años, me vi atrapado en la creencia de que cada decisión debía anticipar el porvenir, que cada paso debía estar minuciosamente calculado para evitar cualquier error o imprevisto. Sin embargo, en ese proceso, el exceso de pensamiento sobre el futuro se convirtió en una pesada carga, una obsesión que me alejaba de la belleza y la plenitud de la hora. Al recordar mis años más inquietos, me doy cuenta de cómo solía imaginar escenarios futuros con una precisión casi obsesiva. Cada mañana me despertaba con la urgencia de planificar, de prever cada variable posible, de crear en mi mente un mapa infalible que me guiara a través de la incertidumbre. Elaboraba listas interminables, diseñaba itinerarios y me sumergía en un sinfín de «y sí», intentando cubrir todos los ángulos de la vida. Esta práctica, que en un principio parecía una estrategia para ganar control, poco a poco se transformó en una prisión mental de la que era difícil escapar. Me di cuenta de que, al dedicar tantas horas a anticipar el futuro, estaba dejando de vivir el presente.
La mente se convertía en un laboratorio de hipótesis, en el que cada pensamiento sobre el mañana tenía un precio. La pérdida de la experiencia inmediata, la desconexión con lo que ocurre en cada instante. Así, en medio de la planificación meticulosa, se desvanecía la capacidad de disfrutar de lo efímero, de saborear los pequeños detalles que hacen única cada jornada. La ansiedad crecía con cada posible eventualidad y, paradójicamente, mientras más intentaba controlar el futuro, más se alejaba la sensación de paz y satisfacción en el presente. El exceso de pensamiento sobre el futuro es, en esencia, una manifestación del miedo a lo desconocido. Es la necesidad de encontrar seguridad en la previsibilidad, de crear un escudo que nos proteja de las sorpresas que la vida inevitablemente nos depara. Sin embargo, esa ilusión de control resulta ser contraproducente. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias expectativas, incapaces de adaptarnos a los cambios inesperados, y terminamos sintiendo una impotencia que nos impide avanzar. Comprendí entonces que la verdadera sabiduría radica en aceptar la incertidumbre, en aprender a convivir con la imprevisibilidad del futuro sin dejar que nos arrebate la serenidad del presente. Fue en un momento de profunda introspección, cuando la acumulación de pensamientos me llevó al borde de la extenuación, que decidí replantear mi relación con el tiempo. Me pregunté, ¿qué sucede si dejo de tratar de prever cada detalle del mañana? ¿Qué pasaría si, en lugar de preocuparme por lo que podría ser, me permito experimentar plenamente lo que es? Esa pregunta, simple en apariencia, marcó el inicio de un proceso de transformación interna. Empecé a observar que, en cada instante, existía una oportunidad para vivir de manera auténtica, sin la sombra constante del ¿qué pasará? Descubrí que al liberar mi mente de la necesidad de anticipar el futuro, habría espacio para la creatividad, para la espontaneidad y para una conexión más genuina con mi entorno. Al eliminar el exceso de pensamiento sobre el futuro, también aprendí a soltar la necesidad de complacer a los demás a través de expectativas inflexibles. Durante años, creí que, para lograr el éxito y ser valorado, debía proyectar una imagen impecable de mis planes y metas. Esa presión, que surgía del intento de prever y controlar cada situación, me alejaba de mi verdadera esencia. Descubrí que la autenticidad se encuentra en la capacidad de ser flexible, de aceptar que el camino no siempre es lineal y que los desvíos pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Una de las lecciones más profundas fue reconocer que el futuro es, en gran medida, una construcción de la mente y que su valor reside en la incertidumbre que lo hace dinámico. Hoy, cada vez que siento la tentación de sumergirme nuevamente en el exceso de pensamientos sobre el futuro, me detengo y respiro profundamente. Me recuerdo que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de vivir el presente con intensidad, en la certeza de que cada momento es una oportunidad irrepetible para crecer y experimentar. He aprendido que el futuro, por muy incierto que sea, se construye con cada decisión consciente, con cada acción que surge desde la autenticidad y el amor propio. Y en esa construcción diaria no hay lugar para la ansiedad, sino para la gratitud de poder estar aquí y ahora. Elimina el exceso de pensamiento sobre el futuro, se convierte entonces en un acto liberador, en una invitación a despojarse de las ataduras mentales que impiden el pleno disfrute de la vida. Es reconocer que, aunque es natural soñar y planificar, también es esencial aprender a soltar, a confiar en la capacidad de adaptarse y a abrazar la incertidumbre con una mente abierta y un corazón tranquilo. La magia de la existencia se encuentra en la intersección entre lo planificado y lo imprevisto, en ese delicado equilibrio donde el control cede paso a la fluidez del vivir. Al liberarme de la necesidad de anticipar cada detalle, he descubierto un mundo de posibilidades que antes me era invisible. Las relaciones se han vuelto más genuinas, los momentos cotidianos más vibrantes y la conexión conmigo mismo más profunda. En lugar de luchar contra la corriente del tiempo, he aprendido a fluir con ella, a aceptar que cada día trae consigo un sinfín de sorpresas y enseñanzas. Esa aceptación ha sido el primer paso para cultivar una vida basada en la presencia, en la capacidad de estar plenamente consciente de cada experiencia, sin dejarse arrastrar por las preocupaciones de un futuro distante. Con el tiempo, el exceso de pensamiento sobre el futuro
se ha ido transformando en una especie de sabiduría práctica, en la que la anticipación se equilibra con la vivencia del momento. He aprendido a disfrutar del proceso, a celebrar cada paso sin obsesionarme con el destino final. Y es que, al fin y al cabo, lo que realmente importa no es lo que vendrá, sino cómo vivimos cada instante que se nos ha dado. Cada experiencia, cada emoción, cada encuentro es un regalo que merece ser valorado en su totalidad, sin la interferencia de proyecciones que solo sirven para restarle magia a la hora. Esta transformación interna me ha permitido reconectar con la esencia de mi ser, con esa parte que se alimenta del aquí y ahora y que encuentra en lo cotidiano la fuente de su felicidad. Elimina el exceso de pensamiento sobre el futuro es, en última instancia, una invitación a vivir con libertad, a soltar la necesidad de controlar cada variable y a abrazar la incertidumbre como una aliada en el camino hacia el crecimiento personal. Es el reconocimiento de que, si bien es importante tener sueños y aspiraciones, la verdadera realización se halla en la experiencia directa de la vida, en el simple hecho de estar presente para cada latido, para cada risa, para cada lágrima que nos enriquece. Hoy, con la mirada puesta en el presente y el corazón abierto a las maravillas que trae cada nuevo día, sé que he encontrado un equilibrio que me permite soñar sin caer en la trampa del exceso de anticipación. Cada día es una nueva página en la historia de mi existencia, y me permito escribirla con la pluma de la espontaneidad, sin la presión de un guión preestablecido. Así, he aprendido a vivir con una calma interior que proviene de aceptar que el futuro es incierto, y que, en esa incertidumbre, reside la auténtica posibilidad de reinventarse y crecer. Número 4. Eliminar el caos psicológico y sentimental. Desde que comprendí la magnitud de mi mundo interior, me di cuenta de que el caos psicológico y sentimental no es simplemente una etapa pasajera, sino una condición que puede arrebatar la paz y el equilibrio si no se aprende a gestionarlo. Durante años, me debatí entre la confusión de pensamientos y la intensidad de emociones encontradas, sintiendo que cada sentimiento se entrelazaba en una maraña que parecía imposible de desenmarañar. Sin embargo, a través de un proceso profundo de autoconocimiento y transformación, he comenzado a vislumbrar caminos para eliminar ese caos, para convertirlo en una fuente de sabiduría y crecimiento personal. El primer paso para erradicar el desorden interno fue reconocer su existencia sin juzgarme. Aprendí que la agitación mental y emocional es parte inherente de la experiencia humana. Negarla solo prolonga su influencia. Aceptar que mis miedos, ansiedades y contradicciones son parte de mí me permitió enfrentar cada emoción con honestidad. Este reconocimiento se volvió el cimiento sobre el que empecé a construir una nueva perspectiva, donde el caos no era un enemigo a derrotar, sino un indicativo de áreas de mi vida que necesitaban atención y cuidado. Una de las estrategias más efectivas en este proceso ha sido la práctica regular de la meditación y el mindfulness. Al sentarme en silencio, permitiéndome observar mis pensamientos sin apegarme a ellos, descubrí que es posible crear un espacio de calma en medio de la tormenta interna. Cada sesión de meditación se convierte en un ejercicio de desapego, una invitación a reconocer mis emociones sin que me abrume su intensidad. Con el tiempo, aprendí a identificar los momentos en que mi mente se sumergía en un torbellino de ¿qué pasará? O ¿qué hice mal? Y a redirigir esa energía hacia una observación consciente del presente. Esta práctica ha sido fundamental para disminuir la ansiedad y reconectar con la esencia pura de mi ser. El establecimiento de límites saludables ha sido otro pilar esencial en el proceso de eliminar el caos psicológico y sentimental. Durante años, permití que relaciones tóxicas y situaciones estresantes invadieran mi espacio emocional, drenando mi energía sin que me diera cuenta. Aprender a decir no y a priorizar mi bienestar se convirtió en un acto liberador. No se trata de un distanciamiento frío o egoísta, sino de un reconocimiento de que mi paz interior merece ser protegida. Cada límite que establezco me ayuda a crear un ambiente donde las relaciones y experiencias aporten, en lugar de restar, a mi equilibrio emocional. La reestructuración de creencias y patrones de pensamiento es otro componente crucial en esta transformación. Durante mucho tiempo, me aferré a ideas autolimitantes que alimentaban mi desorden interno. El diálogo interno negativo se había convertido en una constante,
impidiéndome ver el valor intrínseco de cada experiencia, por caótica que pareciera. Mediante la terapia y la reflexión personal, empecé a cuestionar esos pensamientos destructivos, reemplazándolos poco a poco por afirmaciones de autoaceptación y fortaleza. Cada vez que identifico una creencia limitante y la desmantelo, siento como si se aligerara una carga que llevaba mucho tiempo sin cuestionar. La escritura terapéutica ha sido otra herramienta poderosa en mi proceso de sanación. Poner en palabras mis inquietudes, temores y sueños me permitió externalizar el caos que habitaba en mi mente. Al ver plasmadas mis emociones en papel, pude analizarlas desde una perspectiva más objetiva, encontrando patrones y conexiones que antes me resultaban invisibles. La escritura se convirtió en un espejo en el que pude reconocer mis propias heridas, pero también en un espacio de liberación, donde cada palabra contribuía a la reconstrucción de una narrativa más saludable y esperanzadora. Asimismo, cuidar del cuerpo ha demostrado ser tan vital como trabajar en la mente. El ejercicio físico regular, una alimentación equilibrada y el descanso adecuado son prácticas que fortalecen no solo el organismo, sino también la estabilidad emocional. El camino hacia la eliminación del caos psicológico y sentimental no es lineal. Está lleno de altibajos, de momentos en que la oscuridad parece resurgir con fuerza. Sin embargo, cada recaída se convierte en una oportunidad para reafirmar mi compromiso con el autocuidado y la transformación. He aprendido a ver cada desafío como una lección, cada tormenta como un recordatorio de la impermanencia de los estados emocionales y de la posibilidad de reconstruirme una y otra vez. La resiliencia se ha convertido en mi aliada, una fuerza interna que me impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. En este proceso, las relaciones interpersonales juegan un rol crucial. Rodearme de personas que me aporten energía, que comprendan mi viaje y que compartan una visión de crecimiento mutuo ha sido determinante para reducir el caos emocional. Las interacciones sanas y sinceras me han permitido aprender a comunicar mis necesidades sin temor, a expresar mis sentimientos con honestidad y a recibir apoyo cuando más lo necesito. Al mismo tiempo, he aprendido a identificar y alejar aquellas relaciones que perpetúan patrones destructivos, entendiendo que mi bienestar emocional merece ser preservado a toda costa. Eliminar el caos psicológico y sentimental también ha significado reconectar con mi creatividad. En momentos de confusión, la creatividad se ha revelado como un canal para transformar la energía caótica en obras de arte, en escritos, en música o en cualquier forma de expresión que me permita exteriorizar lo que llevo dentro. Este proceso creativo no solo me ayuda a ordenar mis pensamientos, sino que me ofrece una nueva perspectiva para enfrentar los retos internos. Al canalizar mis emociones en actividades creativas, encuentro un refugio donde puedo explorar mi mundo interior sin temor a ser juzgado, y donde cada creación se convierte en un paso hacia la sanación. A lo largo de este camino, he descubierto que la eliminación del caos no significa aspirar a una perfección inalcanzable, sino aprender a convivir con las imperfecciones de manera consciente. La búsqueda de la calma interior es un proceso continuo, en el que la autocompasión y la aceptación juegan roles esenciales. Cada día me esfuerzo por recordar que la vida, con todas sus incertidumbres y contradicciones, es un regalo que merece ser vivido plenamente, sin la constante presión de tener todo bajo control. Es en la imperfección donde reside la autenticidad, y es precisamente esa autenticidad la que me permite transformar el caos en una fuente de sabiduría y crecimiento. Hoy, al mirar atrás y reconocer el camino recorrido, siento una profunda gratitud por cada obstáculo que me ha permitido descubrir mi propia fortaleza. El proceso de eliminar el caos psicológico y sentimental no ha sido fácil, pero ha sido transformador. He aprendido que cada paso hacia el orden interno es una victoria, cada herramienta adoptada es un aliado, y cada día de autocuidado es una inversión en mi bienestar. Aunque sé que el caos puede resurgir de vez en cuando, ahora tengo las herramientas y la confianza para enfrentarlo con serenidad y compasión. En definitiva, eliminar el caos psicológico y sentimental es un acto de amor propio y de valentía. Es la decisión consciente de tomar las riendas de nuestra vida emocional, de transformar la confusión en claridad y de convertir la intensidad en una fuente de aprendizaje constante.
Es comprender que, a pesar de las adversidades, tenemos la capacidad de reescribir la narrativa de nuestro ser, de construir un espacio interior donde la paz y la armonía puedan florecer. Número 5. Eliminar la adicción a las pantallas. En la inmediatez y la conectividad se han convertido en la norma. Me encontré, sin previo aviso, atrapado en una red que me alejaba de mi esencia. La adicción a las pantallas se había instalado de manera silenciosa, transformándose en una presencia constante en mi vida. Al principio, era una herramienta para informarme, para entretenerme o para conectar con amigos, pero con el tiempo, descubrí que había comenzado a dominar mis días, a dictar mis emociones y a privarme de momentos de autenticidad. Recuerdo aquellos primeros instantes en que, sin darme cuenta, el uso excesivo de dispositivos se convirtió en un refugio frente a las inquietudes y al estrés del mundo exterior. Cada notificación, cada mensaje, parecía prometer una solución instantánea a una inquietud momentánea. Pero paradójicamente, esa misma búsqueda de alivio me llevó a un estado de desconexión. Una desconexión de la realidad tangible, de las conversaciones cara a cara y, en última instancia, de mí mismo. La luz hipnótica de la pantalla se transformó en una ventana que me separaba de la vida real, envolviéndome en una burbuja de estímulos digitales que, en apariencia, ofrecían compañía, pero que en realidad generaban soledad. Fue en medio de largas noches en las que el brillo azul de mi dispositivo iluminaba un cuarto vacío, que comprendí la magnitud de mi dependencia. Los momentos que solían ser compartidos con seres queridos, las conversaciones profundas y la capacidad de simplemente disfrutar del silencio, se habían visto reemplazados por un desfile interminable de imágenes y palabras que competían por mi atención. Cada vez que intentaba desconectarme, una inquietud persistente me invadía. ¿Y si me pierdo algo importante? ¿Y si dejo de estar al tanto de lo que ocurre en el mundo? Esa sensación de urgencia me empujaba a mantenerme conectado, a saltar de una aplicación a otra en busca de la validación que parecía tan escurridiza. El proceso para eliminar la adicción a las pantallas se presentó como un desafío titánico, una batalla interna en la que cada minuto se convertía en un campo de batalla entre el deseo de control y la fuerza abrumadora del hábito. Comprendí que no se trataba simplemente de apagar un dispositivo, sino de transformar una forma de vivir. El primer paso fue reconocer, con honestidad y sin autojuicio, que la dependencia digital había tomado un lugar desproporcionado en mi existencia. Esta toma de conciencia fue dolorosa, pues implicaba aceptar que, en un intento por evadir emociones difíciles o responsabilidades, había cedido ante el atrayente pero engañoso universo virtual. Una de las estrategias más poderosas que encontré en este camino fue la instauración de momentos de desconexión deliberada. Al principio, me resultó casi insoportable alejarme de la pantalla, como si de alguna manera, al hacerlo, me privara de parte de mi identidad. Sin embargo, con la práctica, descubrí que la ausencia de estímulos digitales abría un espacio vital para la introspección y el reconectar con mi entorno. Empecé a reservar horas específicas del día para estar en completo silencio digital, momentos en los que el único sonido era el de mi respiración, el de la naturaleza o el de una conversación sincera sin distracciones. Esta práctica me permitió recuperar la capacidad de saborear el instante presente, de sentir la vida en su forma más pura y de redescubrir la belleza de lo tangible. El establecimiento de límites se convirtió en un pilar esencial en mi proceso de recuperación. Aprendí a definir horarios para el uso de dispositivos, a crear zonas libres de tecnología en mi hogar y a establecer reglas claras que me ayudaran a priorizar las relaciones y actividades que realmente aportaban valor a mi vida. Dejar de lado el temor a perder información o a no estar en sintonía con el mundo digital fue uno de los mayores retos. Pero con el tiempo comprendí que, en realidad, mi bienestar no podía depender de un flujo incesante de datos. La meditación y las prácticas de mindfulness se revelaron como aliados invaluables en esta lucha. A través de la atención plena, empecé a observar mis impulsos sin cederles, a notar el murmullo constante de mi mente sin dejarme arrastrar por él. Cada sesión de meditación era un recordatorio de que el verdadero valor reside en el presente, en la capacidad de experimentar cada sensación sin la necesidad de interrumpirla con pensamientos que proyectan el futuro o lamentan el pasado. Poco a poco,
fui notando que la ansiedad y la compulsión por revisar constantemente mis dispositivos disminuían, dando paso a una sensación de calma y de reconexión con mi esencia. Otra dimensión crucial en este proceso fue la reevaluación de mis prioridades. Al liberarme de la tiranía de las notificaciones y de la constante búsqueda de aprobación digital, pude reenfocar mi energía en actividades que realmente nutrían mi ser. La lectura de un libro impreso, el disfrute de una conversación cara a cara, el tiempo dedicado a hobbies olvidados y el simple placer de caminar sin la compañía de un dispositivo, se convirtieron en momentos sagrados. Cada acción consciente, cada decisión de optar por la autenticidad sobre la inmediatez digital, me acercaba más a una vida en la que el control ya no se medía en likes o en el número de seguidores, sino en la calidad de las experiencias vividas. No puedo negar que el entorno social en el que nos movemos también contribuye a mantener viva la adicción a las pantallas. Vivimos en una época en la que la virtualidad se celebra, en la que la visibilidad digital se equipara a la validación personal. Sin embargo, en medio de esta vorágine, empecé a cuestionar qué significaba realmente estar conectado. ¿Acaso no es más enriquecedor compartir una mirada, una sonrisa o una conversación profunda que acumular datos en un perfil virtual? Esta reflexión me impulsó a reconstruir mi relación con la tecnología, a usarla como una herramienta y no como un fin en sí misma. Aprendí a ser selectivo con el contenido que consumía y a reconocer cuándo era el momento de desconectar, no por imposición externa, sino por el deseo genuino de cuidar mi salud mental y emocional. El proceso de eliminar la adicción a las pantallas también implicó enfrentar los temores subyacentes que alimentaban este hábito. Detrás del reflejo brillante de un dispositivo se escondían miedos, el temor a la soledad, la inseguridad ante la propia valía y la constante necesidad de validación. Al indagar en esos recovecos emocionales, descubrí que la dependencia digital era, en parte, un intento de ocultar la vulnerabilidad y de evitar enfrentarse a aspectos profundos de mi ser. Con el apoyo de terapias y del diálogo sincero con personas de confianza, empecé a trabajar en esos miedos, a reconocer que la fortaleza real no reside en la desconexión de la realidad, sino en la capacidad de abrazarla con todas sus luces y sombras. Hoy, al mirar atrás y reconocer el camino recorrido, siento una gratitud inmensa por haber encontrado la determinación para transformar mi relación con la tecnología. Eliminar la adicción a las pantallas no significa renunciar a los avances ni a la comunicación moderna, sino aprender a usarlos de forma consciente, equilibrada y en armonía con la verdadera esencia de la vida. Es un acto de amor propio y de reivindicación de la libertad, un paso decisivo hacia una existencia en la que el presente se vive intensamente, sin la constante distracción de un mundo virtual que, aunque fascinante, nunca podrá reemplazar la riqueza de lo real. Cada día es una nueva oportunidad para reafirmar este compromiso, desconectar para reconectar, silenciar el ruido digital para escuchar la voz interior y transformar la compulsión en momentos de calma y creatividad. En esa quietud, he redescubierto el placer de estar en el aquí y ahora, de disfrutar de cada pequeño detalle que la vida ofrece sin intermediarios. La luz natural, el murmullo del viento, el calor de un abrazo sincero. Estas son las experiencias que hoy elijo, dejando atrás la adicción a las pantallas que alguna vez intentó definir mi existencia. Número 6. Eliminar la necesidad de validación de los demás. Desde muy joven, aprendí a buscar en las miradas y palabras de otros el reflejo de mi valía. Recuerdo que, en cada comentario, en cada gesto de aprobación, depositaba una pequeña semilla de autoaceptación. Sin embargo, con el paso de los años, descubrí que esa necesidad de validación externa se había convertido en una dependencia silenciosa, una búsqueda incesante de la aprobación ajena que me alejaba de mi autenticidad. La constante urgencia de sentirme reconocido, querido o valorado, me hacía vivir en un estado de alerta emocional, como si cada palabra o mirada fuera un juicio que definiera mi existencia. Durante largos periodos, me vi atrapado en la trampa de complacer a los demás. Cada vez que recibía un elogio o una crítica, mi mundo interno se tambaleaba, oscilando entre el eufórico placer del reconocimiento y la desesperación del rechazo.
Esa dualidad me llevó a moldear mis decisiones y acciones en función de lo que pensaban los demás, olvidando que mi esencia no dependía de la aprobación externa. En esos momentos, mi identidad se diluía en la sombra de expectativas ajenas y me encontraba incapaz de afirmar mis propios deseos y necesidades. La primera señal de que algo no estaba bien llegó cuando me di cuenta de que, a pesar de cumplir con las expectativas impuestas, la satisfacción interior era efímera. No importaba cuántos elogios recibiera o cuán aclamado me sintiera en un grupo, la sensación de vacío persistía. Me cuestionaba si acaso mi felicidad estaba supeditada a la opinión de otros, y esa idea comenzó a desgastarme lentamente. La necesidad de validación se convirtió en una especie de ancla que impedía mi crecimiento personal, ya que cada decisión, cada meta, era filtrada por el temor a ser rechazado o a no estar a la altura de los estándares de los demás. En un proceso de autoconocimiento, me vi obligado a enfrentar la verdad. La verdadera fortaleza y paz interior no se encuentran en los aplausos del mundo, sino en el reconocimiento sincero de uno mismo. Empecé a cuestionar cada uno de mis pensamientos y comportamientos, analizando de dónde provenían y por qué tanto valoraba la opinión externa. Esa reflexión me llevó a comprender que, en muchas ocasiones, la validación que buscaba era una ilusión, una proyección de mis propias inseguridades y miedos. Con el tiempo, entendí que depender de la aprobación de otros era como construir castillos de arena, vulnerables a las olas de la crítica o el desinterés. El proceso de liberarme de esta necesidad no fue inmediato, sino una lucha interna que me exigió mucha paciencia y autocompasión. Una de las primeras estrategias fue aprender a reconocer y validar mis propias emociones. Comencé a escribir en un diario, donde plasmaba mis logros, mis inquietudes y mis pequeños triunfos diarios. Cada palabra escrita se transformaba en un testimonio de mi valor personal, sin la mediación de miradas externas. Esta práctica me ayudó a reconstruir mi autoestima desde adentro, a encontrar en mi propia voz el refugio y la seguridad que tanto había buscado en otros. Asimismo, aprendí a establecer límites claros en mis relaciones interpersonales. Decir no se convirtió en un acto de liberación, una forma de reivindicar mi derecho a ser yo mismo sin tener que complacer a todos. Al priorizar mi bienestar, descubrí que no es necesario cargar con la responsabilidad de hacer felices a los demás para sentirme valioso. Con cada límite que trazaba, me acercaba un poco más a esa versión de mí que no dependía del juicio ajeno, sino de la autenticidad de mis convicciones y emociones. La transformación no fue inmediata, pues en ocasiones caía en viejos patrones de búsqueda de aprobación, pero cada recaída se convertía en una lección que me impulsaba a seguir adelante. El apoyo de personas que comprendían mi lucha y me ofrecían un espejo sincero fue fundamental en este camino. Rodearme de individuos que valoraban la honestidad y la vulnerabilidad me ayudó a ver que el verdadero reconocimiento reside en la conexión genuina, no en la superficialidad de los cumplidos vacíos. El viaje para eliminar la necesidad de validación de los demás también me llevó a explorar mis raíces y a cuestionar las creencias que había heredado sobre el valor y el éxito. Comprendí que, desde muy pequeño, había interiorizado mensajes que asociaban el amor y la aceptación con el logro de metas externas, con el cumplimiento de expectativas que jamás se sintieron propias. Esa programación, muchas veces impuesta por el entorno familiar y social, había creado en mí una dependencia emocional que me impedía ser completamente auténtico. Al cuestionar y desaprender esas creencias, abrí la puerta a la posibilidad de vivir desde mi verdad, de valorar mis logros y fracasos como parte de un camino único que nadie más podía definir. Con cada paso en este proceso, me fui dando cuenta de que el amor propio es el antídoto más poderoso contra la necesidad de validación externa. Aceptar mis imperfecciones y celebrar mis virtudes me permitió construir una base sólida de autoafirmación, que a su vez me hacía menos vulnerable a los vaivenes de la opinión de los demás. Aprendí a mirar mis errores como oportunidades de aprendizaje y mis aciertos como testimonios de mi capacidad para crecer y evolucionar. En esa aceptación, encontré la paz que había buscado durante tanto tiempo, una paz que no dependía de la aprobación externa, sino de la conexión profunda y sincera conmigo mismo. Hoy,
Al reflexionar sobre el camino recorrido, siento una inmensa gratitud por cada obstáculo que me obligó a enfrentar mi necesidad de validación. Cada desafío, cada momento de duda y cada recaída se convirtieron en peldaños para alcanzar una versión más auténtica y libre de mí mismo. El proceso de liberarme de la validación externa no fue sencillo, pero ha sido transformador, pues me ha permitido construir una identidad basada en mis propios valores y en la certeza de que mi valía es inherente, inalterable y no depende del juicio de otros. Eliminar la necesidad de validación de los demás es, en definitiva, un acto de amor propio y de valentía. Es la decisión consciente de mirar hacia adentro y encontrar en uno mismo la fuente inagotable de valor y fortaleza. Es reconocer que la verdadera libertad reside en ser fiel a quien somos, sin la constante presión de adaptarnos a las expectativas ajenas. Y en esa autenticidad encontramos la paz, la felicidad y la capacidad de vivir una vida plena y en sintonía con nuestra esencia. Cada día me esfuerzo por recordar que mi valía no se construye con palabras ajenas, sino con el reconocimiento honesto de mi ser. Y aunque el eco de la validación externa pueda intentar resurgir en momentos de vulnerabilidad, hoy sé que la única aprobación que realmente necesito es la que proviene de mi interior. Con cada decisión consciente, con cada acto de autoafirmación, reafirmo mi compromiso de vivir auténticamente, dejando atrás la sombra de la dependencia emocional y abrazando la libertad de ser, sin filtros ni máscaras, quien realmente soy. Número 7. La necesidad de mostrar a todos quién eres. La sociedad, con sus constantes demandas y juicios, ha impuesto la idea de que nuestra valía se revela a través de lo que mostramos. Así, surge una necesidad casi instintiva de exponer a los demás cada matiz de nuestra identidad, de plasmar en palabras y gestos quiénes somos en realidad. Sin embargo, este impulso, que en apariencia parece un acto de autenticidad, a menudo se transforma en una búsqueda desesperada por la aprobación externa. En el bullicio de la vida diaria, la presión por mostrar una imagen impecable se manifiesta en cada interacción, en cada red social y en cada encuentro cara a cara. Se nos invita, desde muy pequeños, a compartir nuestros logros, a contar nuestras historias y a exhibir nuestras virtudes, mientras se ocultan o minimizan las debilidades que nos hacen humanos. Esta exposición constante, lejos de ser un acto de liberación, termina convirtiéndose en una necesidad casi compulsiva, en la que el deseo de ser visto se entrelaza con el temor a ser rechazado. El anhelo de dejar huella, de que nuestras vivencias sean reconocidas y valoradas, genera una tensión interna que muchas veces nos impide conectarnos de forma genuina con nuestra verdadera esencia. A lo largo del camino, he observado cómo esta necesidad de mostrar quién eres puede derivar en una doble trampa. Por un lado, se tiñe de la inmediatez de las redes sociales y la exposición digital, donde el me gusta y el comentario positivo se convierten en el termómetro de nuestro valor personal. Por otro, se impone la obligación de parecer siempre en control, de proyectar una imagen que no solo cuente una historia de éxito, sino que además oculte las cicatrices, los tropiezos y la vulnerabilidad inherente a la experiencia humana. En este escenario, el acto de mostrarse ante los demás se desvirtúa, dejando de ser un reflejo de autenticidad para transformarse en una performance ensayada que busca colmar un vacío emocional. Esta dualidad genera un conflicto interno profundo. Por un lado, el deseo innato de ser comprendido y aceptado. Por el otro, el miedo paralizante a revelar nuestras verdaderas inquietudes y debilidades. La necesidad de mostrar a todos quién eres se vuelve, en ocasiones, un mecanismo de defensa, una forma de enmascarar el dolor y la inseguridad con la aparente solidez de una imagen bien elaborada. Pero, paradójicamente, al hacer de la exposición una obligación, se corre el riesgo de perder la conexión con el yo auténtico, de diluir la individualidad en un mar de expectativas y comparaciones. En mi propia experiencia, el impulso por mostrarme ante el mundo estuvo ligado a la búsqueda de reconocimiento y, en cierta medida, a la necesidad de encajar en un molde preestablecido. Durante años, sentí que cada comentario, cada mirada de aprobación, era una confirmación indispensable de que mi existencia tenía un valor. Sin embargo, esa constante validación externa resultaba efímera y, en ocasiones, insaciable,
dejando tras de sí un rastro de vacío y desconexión. Poco a poco, comprendí que el verdadero desafío no consistía en demostrar quién eras, sino en descubrir y aceptar quién eres en lo más profundo, sin la necesidad de que otros lo validaran. El primer paso en este arduo proceso de reconciliación interna fue la toma de conciencia. Fue necesario reconocer que la imagen que solía proyectar era, en gran medida, una construcción basada en la expectativa de agradar, en lugar de ser un reflejo genuino de mi identidad. Esta realización se transformó en una llamada a la autenticidad, la invitación a soltar la compulsión de tener que mostrarse siempre, a permitirme ser vulnerable y a entender que la verdadera conexión se forja en la honestidad, no en la perfección aparente. Adoptar prácticas de introspección, como la meditación y la escritura terapéutica, me ayudó a profundizar en mi mundo interior y a identificar aquellas creencias que alimentaban la necesidad de exponerme. Al dedicar tiempo a escuchar mi voz interna, descubrí que la seguridad y la aceptación que anhelaba no podían provenir de miradas ajenas, sino de un reconocimiento sincero y amoroso de mis propias fortalezas y debilidades. Con cada palabra plasmada en un diario o en cada instante de silencio consciente, fui aprendiendo a apreciar la complejidad de mi ser, sin la necesidad de adornarla para que encajara en un ideal impuesto por la sociedad. Aún así, es inevitable sentir cierta aprensión ante la idea de despojarse de los mecanismos de defensa que hemos construido a lo largo de los años. La exposición total implica un riesgo, el de ser juzgado, incomprendido o, peor aún, rechazado. Pero al mismo tiempo, el miedo a no ser aceptado por quienes realmente importan puede ser una barrera aún mayor que nos impide vivir plenamente. En ese delicado equilibrio entre la necesidad de protegernos y el anhelo de ser verdaderamente vistos, se encuentra el desafío de deshacerse de la obligación de mostrarse para agradar y, en su lugar, abrazar la libertad de ser uno mismo. Cada día se presenta como una nueva oportunidad para cuestionar el impulso de exhibir una imagen prediseñada y para cultivar la confianza en el valor intrínseco de la autenticidad. Al aprender a distinguir entre el deseo de conectar y la compulsión de ser validado, es posible irte desprendiendo gradualmente de las expectativas externas. Con cada pequeño acto de sinceridad, se fortalece la idea de que no es necesario contar con el aplauso de todos para sentirse completo, sino que la verdadera plenitud se encuentra en la paz que se logra al aceptarse tal como se es, sin artificios ni comparaciones. Rodearte de personas que valoren la autenticidad y que te brinden un espacio seguro para expresarte es fundamental en este proceso. Las relaciones que se basan en la aceptación incondicional y en la empatía permiten que la necesidad de mostrar una imagen perfecta se disuelva, dejando lugar a una interacción más real y enriquecedora. Es en ese intercambio sincero donde se descubren las conexiones verdaderas, donde cada gesto y cada palabra se cargan de la autenticidad de quienes se atreven a mostrarse sin miedo a ser juzgados. En última instancia, eliminar la presión de tener que exhibir tu identidad para complacer a los demás es un acto de amor propio y de valentía. Es la decisión consciente de que tu valor no depende de la aprobación externa, sino del reconocimiento íntimo de tu propia verdad. Es comprender que la verdadera belleza de ser humano radica en la imperfección, en la capacidad de aprender, crecer y reinventarse a partir de cada experiencia, sin necesidad de recurrir a máscaras que solo confunden y alejan. Hoy, al mirar hacia atrás, reconozco el largo camino recorrido desde aquella necesidad incesante de mostrarme a todos como una forma de validación. He aprendido que, al liberarme de esa compulsión, encuentro en la intimidad de mi ser un refugio inquebrantable, un espacio donde la autenticidad florece sin depender del eco de las voces ajenas. Cada paso hacia la aceptación plena de quién eres, sin artificios ni expectativas, se convierte en un acto liberador, en una declaración de independencia emocional que te permite vivir en consonancia con la verdadera esencia de tu ser. La necesidad de mostrar a todos quién eres se transforma entonces en una invitación a descubrir la fuerza que habita en la vulnerabilidad, en el coraje de dejarte ver sin reservas. Es un camino de autoconocimiento en el que cada revelación, cada momento de honestidad, se erige como un testimonio de que la conexión más profunda se logra cuando te permites ser tú mismo, sin temor al juicio ni a la incomprensión. Número 8. Eliminar las quejas y ser agradecidos.
Recuerdo claramente aquellos días en los que, al enfrentar un contratiempo o una decepción, mi mente se inundaba de pensamientos negativos. ¿Por qué a mí? Siempre me pasa lo peor. Nada sale como espero. Estas frases, repetidas una y otra vez, se convirtieron en un manantial de insatisfacción que, en lugar de impulsarme a cambiar, me anclaban en una espiral de resentimiento. Fue en ese momento que comencé a cuestionar el impacto real de mis quejas y a preguntarme si, en realidad, estaban contribuyendo a mi bienestar o si, por el contrario, me robaban la oportunidad de vivir con plenitud. La transformación comenzó con la toma de conciencia de que cada queja era, en esencia, una elección. Podía decidir lamentarme por lo que no funcionaba o elegir ver las lecciones ocultas en cada dificultad. El primer paso fue reconocer que el mundo no es perfecto, pero que en su imperfección también reside una belleza única. Al dejar de centrarme en lo negativo, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El canto de los pájaros en la mañana, el aroma del café recién hecho, la risa sincera de un amigo, la calidez de un abrazo inesperado. Esta revelación me impulsó a iniciar un proceso de cambio interno, en el que sustituir la queja por la gratitud se convirtió en una práctica diaria. Al principio fue un reto monumental. Cada vez que un pensamiento negativo asomaba, me obligaba a detenerme y a recordar una razón por la cual estar agradecido. Con el tiempo, este ejercicio se transformó en un ritual que no solo calmaba mi mente, sino que abría mi corazón a un nuevo modo de ver la vida. Descubrí que, en lugar de ver los problemas como barreras insuperables, podía considerarlos como oportunidades para aprender, crecer y, sobre todo, para fortalecer mi resiliencia. La gratitud me enseñó a valorar lo que tenía en lugar de lamentar lo que faltaba. Empecé a mantener un diario de gratitud, en el que cada noche anotaba, sin importar cuán insignificante pareciera, algo por lo que me sentía agradecido. Con el tiempo, ese hábito se convirtió en un recordatorio constante de que, aun en los momentos de mayor oscuridad, siempre había una chispa de luz dispuesta a iluminar el camino. Esa práctica me ayudó a transformar mi perspectiva. Donde antes veía deficiencias, ahora reconocía oportunidades, y donde antes se alzaban muros de frustración, ahora se abrían puertas hacia la esperanza y el crecimiento personal. El proceso de eliminar las quejas no implicó negar o ignorar las dificultades, sino aprender a enfrentarlas desde una postura de aceptación y gratitud. Comprendí que cada desafío, por arduo que fuera, contenía en sí la semilla de una lección invaluable. En lugar de permitir que la queja se instalara como respuesta predeterminada, me propuse encontrar en cada experiencia un motivo para agradecer, por pequeño que fuera. Así, lo que en un principio se veía como una limitación, se transformó en una poderosa herramienta para el desarrollo personal. Esta transformación interna tuvo un efecto cascada en todas las áreas de mi vida. Las relaciones interpersonales se volvieron más sinceras y profundas, ya que al dejar de quejarme, empecé a comunicarme desde un lugar de comprensión y empatía. Las conversaciones dejaron de ser un intercambio de reproches para convertirse en diálogos en los que se valoraba la experiencia del otro. Al eliminar las quejas, abrí espacio para el perdón y la compasión, permitiéndome construir puentes donde antes solo había barreras. Asimismo, el cambio en mi actitud repercutió en mi bienestar físico y mental. Al liberarme del peso de la negatividad, experimenté una notable reducción en los niveles de estrés y ansiedad. La mente, al dejar de concentrarse en lo que estaba mal, se volvía más ligera, más capaz de enfocarse en soluciones y en acciones constructivas. Descubrí que la gratitud no solo embellece el alma, sino que también fortalece el cuerpo, creando un círculo virtuoso en el que el bienestar se retroalimenta a través de actitudes positivas. La práctica de la meditación y el mindfulness también jugó un papel crucial en este proceso. Al dedicar tiempo a la introspección, me di cuenta de que gran parte de la queja provenía de un diálogo interno autocrítico y de expectativas irreales. Al aprender a observar mis pensamientos sin juzgarlos, pude ir desactivando esos patrones negativos y reemplazarlos con afirmaciones de gratitud. La atención plena me enseñó a vivir en el presente, a disfrutar de cada instante y a encontrar en lo cotidiano razones para sonreír, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. Hoy, al mirar hacia atrás,
reconozco que eliminar las quejas y cultivar la gratitud no solo ha cambiado mi forma de ver el mundo, sino que ha transformado mi vida entera. Cada día es una nueva oportunidad para agradecer por lo que tengo y para aprender de lo que enfrento. La gratitud se ha convertido en mi brújula, en la luz que guía mi camino y en el antídoto contra la insatisfacción. En lugar de centrarme en lo que me falta, ahora celebro lo que la vida me ofrece, sabiendo que cada experiencia, cada encuentro y cada desafío tienen el potencial de enriquecerme y de acercarme a una versión más plena de mí mismo. Eliminar las quejas implica también dejar atrás la mentalidad de escasez y abrazar la abundancia que nos rodea. Es aprender a ver que, incluso en los momentos más difíciles, hay pequeños milagros que se esconden en cada detalle. La risa de un niño, el consuelo de una palabra amable, la paz de un atardecer. Ser agradecido significa reconocer que la vida, con todas sus complejidades, nos regala oportunidades para crecer y para descubrir lo mejor de nosotros mismos. La transformación hacia una vida libre de quejas y llena de gratitud es, en última instancia, un acto de amor propio. Es decidir que mereces vivir en plenitud, sin el lastre de la negatividad, y que cada día es un regalo para aprender, disfrutar y compartir. Es la aceptación de que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí tenemos el poder de elegir cómo reaccionar ante ello. Al optar por la gratitud, optamos por la paz, por la esperanza y por la posibilidad de construir un futuro basado en el aprecio genuino por cada instante vivido. Hoy, mi compromiso es firme: seguir cultivando la gratitud en cada aspecto de mi existencia y dejar que cada queja se transforme en una oportunidad para crecer y para ser mejor. Número 9. Eliminar el hábito de evitar la soledad. En un mundo que valora el bullicio constante y las conexiones ininterrumpidas, aprender a estar en soledad se ha convertido en una habilidad olvidada. Desde pequeños nos han enseñado a llenar cada instante de compañía, a evitar el silencio y a buscar distracciones ante cualquier momento de vacío. Sin embargo, el hábito de evitar la soledad no es más que una forma de escapar del encuentro con nuestro propio ser, una evasión que nos impide descubrir la riqueza que se esconde en la intimidad de nuestros pensamientos y emociones. Durante años, me encontré huyendo del silencio, temeroso de enfrentar la lluvia de dudas, miedos y recuerdos que se desatan en esos momentos de soledad. La compañía de otros, a menudo superficial, se convirtió en un refugio ante la posibilidad de sentirme desprotegido frente a mi interior. Sin darme cuenta, había adquirido el hábito de llenar cada espacio vacío con conversaciones, distracciones digitales o actividades sin sentido, en un intento de evitar la incomodidad que a veces genera el autoanálisis. Esta constante necesidad de evitar la soledad surge, en gran medida, de un condicionamiento social y cultural que equipara la valía personal a la cantidad de interacciones y estímulos externos. Creemos erróneamente que estar rodeados de gente es sinónimo de felicidad y éxito, mientras que la soledad se asocia con el aislamiento o la tristeza. Sin embargo, la soledad auténtica, aquella en la que se aprende a estar en paz con uno mismo, es un espacio fértil para el autoconocimiento, la creatividad y el crecimiento personal. Al comenzar a enfrentar este hábito, entendí que la soledad no es enemiga, sino una compañera silenciosa que nos invita a mirar hacia adentro. Esa mirada introspectiva puede revelar aspectos olvidados, talentos ocultos y necesidades no satisfechas, permitiéndonos trazar un mapa más fiel de quiénes somos en realidad. En vez de temerle, empecé a considerar esos momentos a solas como oportunidades para reconectar con mis pasiones, mis sueños y hasta mis heridas, que precisaban ser sanadas. El proceso de eliminar el impulso de huir de la soledad requiere, ante todo, una reconceptualización del tiempo a solas. No se trata de imponer un aislamiento radical, sino de aprender a saborear el silencio y la calma que nos regala la vida cuando nos detenemos a observar sin distracciones. Reservar momentos en los que nos desconectamos de la vorágine del mundo, ya sea mediante la meditación, una caminata sin rumbo o simplemente disfrutando de una taza de té en silencio, se convierte en un acto de amor propio y en una práctica transformadora. Una herramienta poderosa en este camino es la escritura terapéutica. Al volcar en papel los pensamientos que emergen en la quietud,
se crea un diálogo sincero con uno mismo. Escribir me permitió descubrir patrones de comportamiento, reconocer miedos arraigados y, sobre todo, aprender a valorarme sin la constante necesidad de aprobación externa. Cada palabra escrita se transformaba en un paso hacia una mayor autenticidad, alejándome del ruido que solía saturar mi mente y permitiéndome apreciar la belleza de la soledad elegida. El desafío, sin embargo, no se limita a encontrar momentos de silencio. También consiste en enfrentar el temor a lo desconocido que nos acecha en esos instantes. La soledad, al despojarte de las distracciones habituales, puede revelar emociones intensas y recuerdos que habías relegado al olvido. En lugar de huir, es necesario abrazar esa vulnerabilidad, entender que cada emoción, por complicada que parezca, es una parte integral de tu historia y de tu capacidad para crecer. Con el tiempo, esta confrontación se convierte en un acto liberador, pues aprendes a ver tus sombras y luces con la misma compasión. Adoptar prácticas de mindfulness o atención plena es otra estrategia esencial para transformar la relación con la soledad. El impacto de esta transformación no se limitó únicamente a mi mundo interior, sino que se extendió a mis relaciones interpersonales. Al aprender a estar solo, descubrí que no era necesario depender constantemente de la presencia de otros para sentirme completo. Mis vínculos se volvieron más genuinos, basados en la calidad del encuentro y en la autenticidad compartida, en lugar de en la necesidad de llenar un hueco. La soledad me permitió ofrecer a los demás la versión más real de mí, sin el artificio de la compañía forzada. Hoy, al mirar hacia atrás, reconozco que eliminar el hábito de evitar la soledad ha sido uno de los actos de valentía más profundos de mi vida. Esa decisión no solo me liberó del ruido constante y de la búsqueda incesante de estímulos externos, sino que me abrió la puerta a una intimidad sincera con mi propio ser. Descubrí que en la quietud reside la fuerza para reinventarse, para sanar viejas heridas y para construir una relación más auténtica con uno mismo y con el mundo. En definitiva, transformar la manera en que nos relacionamos con la soledad implica redescubrir el valor del tiempo a solas, no como un castigo, sino como una oportunidad para crecer, reflexionar y reconectar con nuestra esencia. Es un proceso de autoconocimiento que nos invita a dejar de huir del silencio y a encontrar en él la llave para una vida más plena y auténtica. Al final, el verdadero desafío es aprender a disfrutar de nuestra propia compañía, a celebrar cada instante de introspección y a reconocer que la soledad elegida es el cimiento sobre el que se construye una existencia en armonía con lo que realmente somos. Número 10. Eliminar el materialismo. Desde tiempos remotos, la sociedad ha impuesto el valor de lo tangible, haciendo que la acumulación de bienes se perciba como la llave hacia la felicidad y el éxito. Durante años, me encontré inmerso en un torbellino de deseos y aspiraciones que giraban en torno a objetos y posesiones, creyendo que cada nueva adquisición me acercaría a una versión idealizada de mí mismo. Sin embargo, con el tiempo comprendí que ese afán por lo material no solo dejaba un vacío en el alma, sino que distorsionaba mi percepción de lo que realmente importa en la vida. El materialismo, con su brillo engañoso, es una trampa que nos invita a medir nuestro valor a través de etiquetas, marcas y apariencias. Desde la infancia, aprendimos a asociar el éxito con la posesión de cosas, el último gadget, un automóvil lujoso, la ropa de moda. Crecimos con el mensaje de que la acumulación de objetos era sinónimo de progreso, olvidando que la verdadera riqueza reside en las experiencias, en las relaciones auténticas y en el crecimiento personal. Me vi atrapado en este ciclo de consumismo, en el que cada compra era un intento desesperado de llenar un vacío que, en realidad, solo se ampliaba con el paso del tiempo. Esta obsesión con lo material me llevó a descuidar otros aspectos esenciales de la existencia. Mientras mis ojos se fijaban en la próxima novedad, mi mente se alejaba de la introspección y el autoconocimiento. La prisa por adquirir y mostrar mis logros se convirtió en una barrera que me impedía disfrutar del momento presente. Cada objeto nuevo era, en cierto modo, un parche temporal para un sentimiento de insatisfacción que no encontraba respuesta en la superficialidad del consumo. Así, comprendí que el verdadero cambio debía comenzar desde adentro, cuestionando los fundamentos mismos de un estilo de vida regido por la acumulación.
El primer paso para eliminar el materialismo fue reconocer que la búsqueda incesante de objetos y etiquetas era una forma de evasión. Al tratar de llenar cada hueco con bienes, me alejaba de la posibilidad de explorar mi mundo interior, de descubrir mis pasiones y de conectar con aquello que verdaderamente me hacía vibrar. Aprender a estar solo y a disfrutar de mi propia compañía me permitió ver que la felicidad no se encuentra en lo que se posee, sino en la capacidad de experimentar la vida con autenticidad y plenitud. Para comenzar esta transformación, adopté prácticas de reflexión y mindfulness. La meditación se convirtió en una herramienta vital para aquietar el ruido del exterior y escuchar mi voz interna. Con cada sesión, me daba cuenta de que mi valor no se medía en posesiones, sino en la riqueza de mis ideas, en la profundidad de mis sentimientos y en la autenticidad de mis relaciones. Este proceso de autoconocimiento me reveló que los objetos son efímeros, mientras que las experiencias y los aprendizajes son tesoros que perduran. El proceso de desapego material también implicó replantear mis relaciones con el consumo. Empecé a cuestionar mis hábitos de compra, a evaluar la necesidad real de cada adquisición y a buscar alternativas que aportaran un valor duradero a mi vida. Descubrí la belleza de la simplicidad, el arte de vivir con lo justo y la satisfacción de encontrar la abundancia en lo inmaterial. Al liberarme de la presión de tener siempre lo último y lo mejor, abrí espacio para cultivar pasatiempos, relaciones genuinas y momentos de auténtica conexión con el entorno. En este camino, también me enfrenté a la influencia casi omnipresente de la publicidad y la cultura del tener. Los medios nos bombardean diariamente con imágenes que asocian el éxito con el consumo, pero al mirar más allá de esa fachada, pude observar cómo la verdadera felicidad se construye a partir de la calidad de las vivencias y del desarrollo personal. Cada vez que me detenía a reflexionar, entendía que el materialismo era una ilusión que robaba la libertad y que al despojarme de ella, podía recuperar el control sobre mi vida. La transformación no fue inmediata ni exenta de recaídas. Hubo momentos en los que el hábito de comprar o de admirar lo superficial resurgía, impulsado por la inercia de antiguos patrones y por la presión social. Así, cada experiencia se transformó en una lección que reforzaba mi convicción de que la verdadera riqueza reside en lo intangible, en la sabiduría, en el amor, en la amistad y en el crecimiento espiritual. Eliminar el materialismo también implicó aprender a distinguir entre necesidades y deseos. Reflexioné profundamente sobre qué era esencial para mi bienestar y qué era simplemente un capricho alimentado por la cultura del consumo. Este ejercicio me llevó a una mayor claridad sobre mis prioridades, permitiéndome redirigir mis energías y recursos hacia aquello que realmente contribuía a mi desarrollo personal y a la construcción de relaciones auténticas. Al tomar conciencia de esta diferencia, pude liberarme de la presión de aparentar y de competir en una carrera interminable por lo efímero, abrazando en su lugar un estilo de vida que celebra la sencillez y la autenticidad. La reconexión con mis valores fundamentales me abrió los ojos a un universo donde la felicidad no se vende en escaparates, sino que se cultiva en el silencio, en la empatía y en el compromiso con uno mismo y con los demás. Empecé a practicar el agradecimiento por lo que tenía, a valorar cada pequeño detalle de mi día y a ver en cada experiencia una oportunidad para aprender y crecer. Al eliminar el materialismo de mi vida, me encontré liberado de cargas innecesarias, con la mente y el corazón abiertos a lo que verdaderamente nutre el alma. Hoy, al mirar hacia atrás, reconozco que el camino para desprenderse del materialismo fue, sin duda, uno de los más transformadores. Cada paso dado hacia la simplicidad, cada decisión consciente de priorizar el ser sobre el tener, me ha permitido construir una existencia más rica y plena. La verdadera satisfacción, comprendí, no reside en la acumulación de objetos, sino en la capacidad de encontrar la belleza en lo cotidiano, en la profundidad de las relaciones y en el descubrimiento constante de uno mismo. Eliminar el materialismo es, en última instancia, un acto de amor propio y de libertad. Es la determinación de vivir una vida auténtica, en la que la felicidad se mide en experiencias, en aprendizajes y en la conexión genuina con nuestro entorno. Es el compromiso de cuestionar lo establecido y de redefinir el éxito no por la cantidad de cosas que se poseen,
sino por la calidad de la vida que se vive. Al liberarnos de la tiranía del consumo, abrimos la puerta a una existencia más equilibrada, donde lo esencial se convierte en el centro y donde cada día se vive con la plenitud de quien ha aprendido a valorar lo inmaterial como el verdadero tesoro de la vida. Cada día es una nueva oportunidad para reafirmar esta elección, para despedirnos de la constante búsqueda de validación a través de bienes y para abrazar la riqueza que se esconde en la autenticidad de nuestras experiencias. Número 11. Elimina la pereza. Descubrí que la pereza era más que un simple estado de inactividad. Era una barrera silenciosa que me impedía alcanzar mi máximo potencial. No se trataba simplemente de no querer hacer algo, sino de una resistencia interna que se alimentaba de miedos, de la procrastinación y de una desconexión con mis verdaderas aspiraciones. Con el tiempo, entendí que eliminar la pereza no era un acto de fuerza bruta, sino un proceso de transformación interna en el que aprender a conocerse a uno mismo y a cultivar hábitos de disciplina se convertían en las claves para reconectar con la energía vital. En mis inicios, solía justificar mis momentos de inacción con excusas que parecían razonables. Mañana lo hago, no me siento con ganas, o hoy no es el día adecuado. Sin embargo, al detenerme a reflexionar, me di cuenta de que detrás de cada excusa se escondía el temor a enfrentar el esfuerzo, el miedo al fracaso y la comodidad de lo conocido. Esa pereza, disfrazada de descanso, era en realidad un obstáculo que me alejaba de las metas y proyectos que anhelaba realizar. Fue entonces cuando decidí desafiar esa inercia, reconociendo que el primer paso para cambiar cualquier hábito es la honestidad consigo mismo. El camino para erradicar la pereza comenzó con la creación de un ambiente propicio para la acción. Reduje las distracciones, establecí objetivos claros y me comprometí a crear rutinas que fomentaran la productividad. No se trataba de forzarme a trabajar sin pausa, sino de encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y el descanso que permitiera que la motivación floreciera de manera natural. Con cada pequeña meta alcanzada, la satisfacción se convirtió en un combustible que impulsaba mi voluntad, recordándome que cada acción, por insignificante que parezca, construye el camino hacia un yo más activo y comprometido. Una de las estrategias más reveladoras fue el uso de la planificación diaria. Al detallar mis tareas y asignarles tiempos específicos, pude visualizar de forma clara el recorrido que quería emprender. Esta práctica no solo disipó la sensación abrumadora de tener demasiado por hacer, sino que me permitió dividir objetivos grandes en pasos manejables. La pereza se fue desarmando al ver que cada acción llevaba consigo un propósito definido y que al final del día podía contar con el progreso logrado, por pequeño que fuera. El autoconocimiento se erigió como otro pilar fundamental para combatir este hábito. Me sumergí en un proceso de introspección en el que identifiqué aquellas emociones y pensamientos que alimentaban mi resistencia a actuar. Descubrí que muchas veces el miedo al error o al rechazo se manifestaba como una parálisis, disfrazada de comodidad. Reconocer estos sentimientos me permitió trabajar en ellos, reemplazándolos por afirmaciones positivas y recordatorios de mis capacidades. La meditación y la escritura terapéutica se convirtieron en herramientas invaluables para este fin, ya que me ofrecían un espacio para liberar tensiones y para plasmar mis aspiraciones en un diálogo sincero con mi propio ser. Otra faceta esencial fue aprender a disfrutar del proceso en lugar de obsesionarme con el resultado final. La pereza a menudo se nutre de la frustración y del agotamiento mental que surgen al enfrentarse a metas demasiado elevadas o poco realistas. Ajustar mis expectativas y celebrar cada avance, incluso el más diminuto, me ayudó a mantener la motivación y a transformar la acción en un acto de amor propio. Así, cada mañana se convirtió en la oportunidad de construir un día mejor, donde cada tarea cumplida era una victoria que alimentaba mi autoconfianza. El entorno social también juega un papel crucial en el combate contra la pereza. Rodearme de personas proactivas y con un espíritu emprendedor me inspiró a adoptar nuevas costumbres y a romper con la inercia del sedentarismo. Hoy, al mirar atrás, reconozco que liberarme del yugo de la pereza ha sido un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Cada obstáculo superado, cada meta alcanzada, se ha convertido en un recordatorio de que el cambio es posible
cuando uno se compromete a actuar con determinación y a creer en su propio potencial. La transformación no se logró de la noche a la mañana, sino a través de un proceso continuo de pequeños ajustes que, acumulados, me han permitido avanzar hacia una versión más activa y consciente de mí mismo. Eliminar la pereza es, en definitiva, un acto de responsabilidad personal. Es decidir que cada día es una nueva oportunidad para construir el futuro que deseamos y para liberarnos de las cadenas que nos impiden alcanzar nuestros sueños. Al tomar el control de nuestras acciones y al comprometernos con un propósito claro, abrimos la puerta a una existencia en la que el tiempo se invierte en lo que verdaderamente importa, en el crecimiento, en las relaciones auténticas y en el descubrimiento constante de nuestras capacidades. Y en esa dedicación encontramos no solo el motor para avanzar, sino también la satisfacción de saber que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a la realización de nuestro verdadero potencial. Número 12. Elimina el miedo a decir no. La dificultad para decir no nace en la incertidumbre y en el temor a desilusionar a los demás. Crecí en un entorno donde el apoyo y la aceptación parecían depender de la disposición para satisfacer las necesidades ajenas, lo que me llevó a internalizar que rechazar algo era casi una forma de traición. Esa mentalidad, aunque bien intencionada, me convirtió en prisionero de compromisos innecesarios y me alejaba de mis propias aspiraciones. El proceso para eliminar este miedo comienza con un profundo acto de autoconocimiento. Reconocer que cada no es un acto de egoísmo, sino una afirmación de mi derecho a cuidar mi tiempo y mi energía, es el primer paso. Al comprender que decir no es tan vital como aprender a decir sí a lo que en verdad me nutre, empecé a reconstruir mi identidad desde una perspectiva más honesta y respetuosa conmigo mismo. Implementar cambios en mi día a día fue esencial. Decidí, por ejemplo, tomar pequeños retos, comenzar a declinar invitaciones que no se alineaban con mis intereses o posponer tareas que me sobrecargaban, y observé cómo mi vida se volvía más equilibrada y llena de significado. Este ejercicio, a veces difícil al principio, me ayudó a fortalecer mi autoestima y a entender que mis decisiones no dependen de la aprobación externa. Otro aspecto crucial fue aprender a comunicar mis límites de forma asertiva y amable. Encontrar las palabras adecuadas para expresar un no sin herir a los demás me permitió construir relaciones más honestas y genuinas. Descubrí que cuando somos sinceros acerca de nuestras limitaciones, damos a otros la oportunidad de conocernos mejor y de respetar nuestra individualidad. Esta transformación no solo mejoró mi calidad de vida, sino que también enriqueció mis vínculos interpersonales, basándolos en la autenticidad y en el respeto mutuo. Además, fue fundamental cuestionar los mensajes internos que alimentaban mi miedo. Cada vez que me encontraba dudando, me recordaba que aceptar mis propios límites es un acto de autocuidado y que la verdadera conexión con los demás se establece cuando ambos comparten una honestidad sin máscaras. Mediante la meditación y la reflexión, fui capaz de identificar las raíces de ese temor y reemplazarlas con afirmaciones positivas, reafirmando mi derecho a ser fiel a mí mismo. Hoy decir no se ha convertido en un símbolo de mi libertad personal. Comprendo que al negar compromisos que no me corresponden, abro espacio para aquello que realmente enciende mi pasión y me impulsa a crecer. Este cambio me ha permitido redescubrir mi autenticidad y vivir de manera más plena, sin la constante presión de satisfacer a todos. Eliminar el miedo a decir no es, en definitiva, un acto de amor propio y de coraje. Número 13. Elimina el hábito de sobrepensar. El hábito de sobrepensar se arraigó silenciosamente en mi vida, convirtiéndose en una trampa en la que cada decisión se transformaba en una avalancha de «¿y si?» y «¿será que?». Con el tiempo, descubrí que este exceso de análisis no solo me alejaba de la acción, sino que también nublaba mi capacidad para disfrutar el presente y confiar en mis propias decisiones. En los primeros compases de mi historia personal, sobrepensar era casi una respuesta automática ante cualquier situación. Ante un reto, en lugar de actuar, me sumergía en una vorágine de escenarios hipotéticos, temiendo equivocarme o no estar a la altura de las expectativas. La incertidumbre se alimentaba de cada pensamiento redundante, creando una sensación de parálisis que me impedía avanzar. Comprendí que esa costumbre mental,
lejos de ofrecerme claridad, generaba más confusión y ansiedad. El primer paso para romper este ciclo fue aceptar que el sobreanálisis no me protegía, sino que al contrario, me alejaba de vivir auténticamente. Decidí que debía aprender a confiar en mis instintos, a reconocer que no todas las decisiones requieren una revisión exhaustiva. Al darme permiso para equivocarme y ver cada error como parte del aprendizaje, comencé a relajar el control que mi mente intentaba ejercer sobre cada detalle de mi vida. Para contrarrestar la tendencia a sobrepensar, implementé prácticas de mindfulness y meditación. Reservar momentos diarios para sentarme en silencio, dejando que mis pensamientos fluyeran sin juzgarlos, me ayudó a observar esa inercia mental desde una perspectiva externa. Con el tiempo, aprendí a identificar cuándo mi mente se perdía en espirales de análisis innecesario, y en esos instantes me recordaba amablemente que lo esencial se encuentra en el ahora, en la acción presente, no en la interminable anticipación de todos los posibles escenarios. Otra estrategia crucial fue la escritura terapéutica. Empecé a volcar mis inquietudes en un diario, donde plasmaba mis ideas sin filtros. Este ejercicio me permitió externalizar esos pensamientos que, al permanecer dentro de mí, se volvían más abrumadores. Ver mis dudas y reflexiones en papel me ayudó a ordenarlas y a darles un significado, reduciendo así la ansiedad que generaban. Poco a poco, fui descubriendo que, al escribir, podía transformar la incertidumbre en claridad y el miedo a equivocarme en una oportunidad para aprender y crecer. Además, aprendí a establecer límites en cuanto a cuánto tiempo dedicaba a analizar cada situación. Me propuse tomar decisiones en plazos razonables, reconociendo que, en muchas ocasiones, la acción es la mejor respuesta. Cada vez que me encontraba atrapado en un ciclo interminable de «¿y si?», me desafiaba a dar un paso adelante, por pequeño que fuera, para romper esa inercia. Al experimentar que la vida continuaba, y en muchos casos mejoraba tras la decisión tomada, empecé a confiar más en mi capacidad para actuar sin necesidad de resolver cada duda. Parte de este proceso fue reconocer que el perfeccionismo y la necesidad de control son grandes aliados del sobrepensar. Comprendí que esperar tener todos los detalles resueltos antes de actuar es una ilusión, ya que la vida se define por la incertidumbre y el cambio constante. Adoptar una mentalidad más flexible me permitió ver cada decisión como una oportunidad para explorar, aprender y evolucionar, en lugar de como un compromiso inamovible que debía analizarse hasta el extremo. El apoyo de personas que compartían este desafío fue también fundamental. Conversar con amigos y mentores sobre mis dificultades me ayudó a ver que no estaba solo en este proceso. Al compartir experiencias, descubrí estrategias y consejos que complementaron mi propio camino hacia la liberación del exceso de pensamiento. Cada diálogo me recordaba que la vulnerabilidad y la imperfección son parte natural de la experiencia humana, y que aceptarlas me permitía vivir con mayor autenticidad y tranquilidad. Hoy, al reflexionar sobre mi evolución, reconozco que eliminar el hábito de sobrepensar no ha sido un proceso lineal ni exento de recaídas. Hubo momentos en que la mente volvía a sumergirse en sus espirales analíticas, pero cada recaída se convirtió en una valiosa lección sobre la importancia de la autocompasión y la paciencia. Cada error, cada incertidumbre, me enseñó a valorar el poder de la hora y a entender que la vida se vive en acción, no en la interminable búsqueda de la certeza absoluta. Eliminar el hábito de sobrepensar es, en última instancia, un acto de amor propio. Es el compromiso de liberarse de la trampa mental que nos impide avanzar y la decisión de vivir cada día con la certeza de que nuestras capacidades son suficientes. Es reconocer que la vida, en toda su incertidumbre, es también una fuente infinita de oportunidades y que actuar con determinación, aunque imperfecta, es mucho más enriquecedor que quedarse estancado en la duda. Cada decisión tomada sin el lastre del análisis excesivo es un triunfo sobre la parálisis y una victoria sobre la inseguridad. Con cada pequeño paso, reafirmo mi derecho a vivir en el presente, a tomar riesgos y a aprender de cada experiencia, sin el temor de equivocarme. Y es en ese acto de confiar en mi intuición y en mi capacidad para enfrentar lo desconocido, donde encuentro la verdadera esencia de la libertad y la plenitud. Al final,
Dejar atrás el hábito de sobrepensar no significa ignorar la reflexión o la planificación, sino aprender a equilibrarlas con la acción y la experiencia. Es un proceso continuo de autoconocimiento y crecimiento, donde cada pensamiento se transforma en una oportunidad para construir un futuro más seguro y auténtico. Con cada sí a la vida, sin la barrera del quizás, me acerco un poco más a la persona que estoy destinado a ser, disfrutando de la belleza del presente y de la certeza de que el camino se revela paso a paso en el fluir natural de la existencia. Número 14. Elimina el hábito del chismorreo. Hace años, en un ambiente en el que las conversaciones vacías parecían ser la norma, comprendí que el chismorreo no solo era un pasatiempo inofensivo, sino una costumbre que dañaba la confianza y el respeto entre las personas. Lo que comenzó como comentarios casuales y anécdotas compartidas se fue transformando en una red de rumores y juicios precipitados, capaces de distorsionar la realidad y de minar la integridad de las relaciones interpersonales. Decidí entonces que era hora de romper con ese ciclo y de redirigir mi energía hacia un diálogo más honesto y constructivo. Al reflexionar sobre la influencia del chismorreo en mi vida, noté que participar en este hábito me alejaba de la autenticidad y la empatía. Cada conversación basada en comentarios sobre la vida ajena se convertía en un eco de inseguridades y prejuicios, en lugar de fomentar el entendimiento mutuo. Comprendí que, en lugar de construir puentes, el chismorreo erigía muros, creando un ambiente en el que el respeto se veía comprometido por la necesidad de hablar de los demás sin conocer la verdad completa. Esa realización me impulsó a buscar maneras de cultivar un espacio de comunicación basado en la integridad y el apoyo genuino. Para comenzar este cambio, me propuse cultivar la práctica de la escucha activa y la reflexión antes de hablar. En lugar de sumergirme en conversaciones que pudieran degenerar en rumores, opté por cuestionar la veracidad y la utilidad de cada comentario. Aprendí a pensar, ¿esta información aporta algo positivo o solo alimenta la desconfianza? Esta simple pregunta me ayudó a filtrar las palabras y a evitar participar en diálogos que no ofrecían ningún valor real, permitiéndome enfocarme en temas que enriquecieran mi entendimiento y fortalecieran mis relaciones. Otra estrategia fue rodearme de personas que compartieran la visión de una comunicación sincera y respetuosa. Al interactuar con individuos que valoraban la honestidad y la empatía, pude ver cómo se transformaban las dinámicas sociales y cómo en ese entorno el chismorreo encontraba menos terreno para florecer. Estas relaciones me motivaron a redescubrir la importancia de valorar a las personas por sus cualidades y logros, en lugar de analizar sus defectos o vivir a través de historias distorsionadas. Además, la práctica de la autorreflexión y la meditación se convirtieron en herramientas esenciales para liberarme de la necesidad de hablar de la vida ajena. Dedicar unos minutos cada día a observar mis pensamientos me permitió reconocer cuando mi mente comenzaba a divagar hacia juicios innecesarios. Con el tiempo, aprendí a redirigir esa energía hacia la introspección, fortaleciendo mi autoconocimiento y cultivando una mayor compasión tanto hacia mí mismo como hacia los demás. Eliminar el hábito del chismorreo no significa aislarse o dejar de compartir, sino transformar la manera en la que nos comunicamos. Se trata de abandonar los comentarios superficiales y de optar por conversaciones que verdaderamente aporten, que ayuden a comprender y a apoyar a quienes nos rodean. Al hacerlo, no solo protegemos la integridad de nuestras relaciones, sino que también contribuimos a crear un ambiente más honesto y solidario. Hoy, al mirar atrás, veo con claridad que dejar atrás el chismorreo fue una decisión liberadora, un paso fundamental para cultivar relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Número 15. Elimina el miedo al riesgo. Recuerdo esos días en los que la idea de emprender algo nuevo se sentía como lanzarse al vacío sin red de seguridad, y cómo esa sensación de inseguridad me impedía descubrir horizontes insospechados. Con el tiempo, comprendí que el riesgo no es el enemigo, sino una oportunidad para aprender, crecer y reinventarnos. La transformación comenzó cuando decidí cuestionar las creencias que me habían inculcado desde niño. La idea de que la estabilidad solo se logra evitando lo desconocido. Al explorar mis miedos, me di cuenta de que cada experiencia incierta ofrecía la posibilidad de ampliar mis límites
y de descubrir facetas de mí mismo que permanecían ocultas en la rutina. Así, aprendí a ver el riesgo como un motor de cambio, en lugar de un obstáculo que bloqueara mi camino. Para avanzar en este proceso, me propuse adoptar una mentalidad de curiosidad ante lo inesperado. En lugar de detenerme ante la primera señal de incertidumbre, empecé a preguntarme qué lecciones podría extraer de cada situación. Con cada paso fuera de mi zona de confort, descubrí que lo impredecible no era tan amenazante como había imaginado, sino que ofrecía la posibilidad de transformar los desafíos en oportunidades. Esta perspectiva me permitió construir una confianza renovada en mis propias capacidades. Una herramienta esencial en este cambio fue aprender a planificar sin tratar de controlar cada resultado. Establecer metas claras y tener un plan de contingencia me ayudó a gestionar el riesgo de forma equilibrada. No se trata de eliminar la incertidumbre, sino de prepararse para ella de manera flexible, permitiendo que el camino se adapte a las circunstancias sin forzar un resultado específico. Así, cada pequeño éxito se fue acumulando como prueba de que, al arriesgarme, podía aprender y avanzar, incluso si el camino se torcía inesperadamente. El entorno también influyó decisivamente en mi evolución. Rodearme de personas que veían el riesgo como una oportunidad para innovar y crecer me inspiró a replantear mis propios miedos. Las conversaciones sinceras y el apoyo de amigos y mentores me recordaron que el verdadero progreso se logra cuando se desafían los límites y se aprende de los fracasos. Esta red de apoyo me ayudó a ver que, en cada experiencia arriesgada, había un valor intrínseco, independientemente del resultado final. Elimina el miedo al riesgo se convirtió, para mí, en un llamado a dejar atrás la parálisis del conformismo. Empecé a identificar y aceptar que el fracaso no es el fin, sino un paso natural en el camino hacia el éxito. Cada error se transformaba en una lección, y cada obstáculo superado me acercaba a una versión más auténtica y resiliente de mí mismo. Al liberar mi mente del temor al error, abrí la puerta a una vida más rica en experiencias, en la que cada reto asumido se convertía en parte fundamental de mi crecimiento personal. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que aquellos momentos en los que me atreví a desafiar lo conocido fueron los que marcaron mis transformaciones más profundas. El riesgo, con toda su incertidumbre, se transformó en un aliado que me enseñó a confiar en mi capacidad para adaptarme, para aprender y para reinventarme en cada situación. Este cambio de perspectiva me ha permitido vivir de manera más plena, apreciando el valor de cada desafío y reconociendo que sin arriesgarme, jamás descubriría mi verdadero potencial. Eliminar el miedo al riesgo no significa lanzarse imprudentemente a lo desconocido, sino aprender a abrazar la incertidumbre con valentía y sabiduría.